Bien, jóvenes, nuevamente con ustedes, el profesor Jorge Luis Zarzapalo Guavia, esta vez con el tema medidas de tendencia central. Nuestra competencia, resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre. Nuestro propósito, en esta oportunidad vamos a interpretar la información mediante medidas de tendencia central y establecer conclusiones. Bien, en primer lugar vamos a recordar todos los procesos que hemos realizado hasta ahora. En primer lugar, elaboré la encuesta y la apliqué a una muestra de 30 personas. Luego organicé los datos de cada pregunta de la encuesta en una tabla de frecuencia. Luego representé toda esta información mediante gráficos estadísticos, específicamente en gráficos de barra y diagrama circular. Bueno, ¿y ahora qué me tocaría? Bueno, interpretaré la información mediante medidas de tendencia central. Entonces recordaremos la definición de las medidas de tendencia central. Empezamos con la media o media aritmética o promedio. Se obtiene sumando todos los datos y se divide la suma o total entre la cantidad de datos. Aquí está, en resumen, ese concepto para que lo tengamos claro. Bien, vamos con un ejemplo para entenderlo mejor. Se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primer año de secundaria y se obtuvo los datos que muestra la tabla. El estudiante 1 dedica 4 horas, el estudiante 2 5 horas, el estudiante 3 3 horas, el estudiante 4 3 horas y así sucesivamente. Entonces la pregunta es, ¿alrededor de qué tiempo dirías que estos jóvenes estudian diariamente? Bien, entonces aplico la definición, sumo los valores de las horas de cada estudiante y lo divido entre 10. ¿Por qué entre 10? Porque es la cantidad de datos que hay. Y eso me sale 3,5. ¿3,5 qué? Horas. Podré decir en conclusión que alrededor de 3 horas y media es el promedio de tiempo que un estudiante de primero de secundaria encuestado dedica a estudiar. Nótese que el valor del promedio está entre los valores mínimos y máximos del tiempo destinado para estudiar. Si observamos la tabla, el mínimo valor para estudiar es 2 horas, mientras que el máximo es 5, ¿no? ¿Y 3,5 está entre 2 y 5? Sí. ¿Tiende a estar al medio? Sí. Entonces el valor es correcto. Otra cosa para detallar es preguntarnos siempre el promedio de qué vamos a hallar. Y en este caso es el promedio de horas de estudio, por lo tanto trabajo con los datos de las horas. Son esos valores los que se van a sumar y dividir al final. Bien, chicos. Ahora recordaremos a la mediana. La mediana es la segunda medida de tendencia central que analizaremos. Queda exactamente en la mitad del grupo de datos luego de que los datos se han colocado de forma ordenada. En este caso, la mitad, que equivale al 50% de los datos, estará por encima de la mediana y la otra mitad, o sea, el otro 50%, estará por debajo de ella. Bueno, vamos con un ejemplo para entenderlo. Igual que el anterior, se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes del primer año de secundaria y se obtuvo los datos que muestra la tabla. Bien, el estudiante 1 dedicó 4 horas de estudio, el estudiante 2 5 horas de estudio y así sucesivamente. Vamos a determinar la mediana del conjunto de datos. Bien, para hallar la mediana entonces, lo primero que debo hacer y no debo olvidarme es ordenar los datos en forma ascendente o descendente. En este caso lo estoy haciendo en forma ascendente. El paso 2 es
localizar el valor que divide en dos partes iguales al conjunto de datos, ¿no? Ahí está, 3 y 4 están justo al medio y dividen en dos partes iguales a todo el conjunto de datos. Tengo por el lado izquierdo al 2, 3, 3, 3 y al lado derecho al 4, 4, 4, 5. Ambos con 4 elementos cada uno. Entonces, en conclusión, tengo dos valores centrales, 3 y 4. Para hallar la mediana, entonces, teniendo dos datos, hallo el promedio de esos dos, o sea, la semisuma de los dos, y eso me da 3,5. Entonces, habré hallado la mediana. Bien, chicos, entonces recordemos que cuando los datos, la cantidad de datos es impar, hay un único valor central y por lo tanto esa era la mediana. Y en el caso como el que estamos viendo, cuando la cantidad de datos es un número par, entonces habrán dos valores centrales, por lo cual tendré que sacar la semisuma de ambos y con eso recién hallaré la mediana. Entonces, con todo ello, mi respuesta o conclusión será el valor de la mediana es 3,5, que quiere decir que la mitad de los datos está por encima de 3,5 y la otra mitad está por debajo de ella. Y por último, recordaremos a la moda. La moda es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. Un grupo de datos puede no tener moda, puede tener una moda, en ese caso será unimodal, puede tener dos modas, en ese caso será bimodal, o tener más de dos modas y en ese caso sería multimodal. Bueno, entonces vamos con un ejemplo. Igual que los anteriores, se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes del primer año de secundaria y se obtuvo los datos que se muestran. ¿Okay? El estudiante 1 dedicó 4 horas de estudio, el estudiante 2 5 horas de estudio y así sucesivamente. Vamos a determinar la moda del conjunto de datos. Bien, entonces vamos a calcular la moda. Es mejor ordenar los datos y así es más fácil ver qué dato es el que más se repite. Entonces ordenamos, como verán ahí. Ahora cuento cuántas veces aparece el mismo valor. El valor que aparece con mayor frecuencia es la moda. Observo entonces que los valores que más se repiten son el 3 y el 4 y ambos en la misma cantidad. El 3 aparece 4 veces y el 4 también aparece 4 veces. Por lo tanto, habrá dos modas, 3 y 4. ¿Ah? Nuevamente repito, habrán dos modas. ¿Quiénes son? 3 y 4. O 3 y 4 son las modas. Mi respuesta o interpretación será, en este caso el grupo de datos es bimodal porque tiene dos modas, 3 y 4, que son los valores de la variable que se repiten con mayor frecuencia. Bien jóvenes, finalmente, en el estudio sobre discriminación, la moda es la única medida de tendencia central que puede obtenerse cuando las variables son cualitativas. ¿Qué quiere decir esto? Que según nuestro estudio que estamos realizando sobre discriminación, no podemos hallar el promedio ni la mediana. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con variables cualitativas. Recordemos que había dos tipos de variable. La cuantitativa, que trabajaba con cantidades, y las variables cualitativas, que trabajaban con cualidades, ¿no? La discriminación, por ejemplo, trabaja con cualidades, o sea, puedo decir que hubo poca discriminación, mucha discriminación o nada de discriminación, ¿no? Versus a, por ejemplo, como el ejemplo anterior de tiempo, que trabajaba con números, ¿no? Una hora de estudio, 2 horas de estudio, 3 horas de estudios, en fin. Entonces, vuelvo a repetir, de las tres medidas de tendencia central que hemos estudiado,
para nuestro caso la moda es lo único que puedo hallar. ¿Ya? A eso se refiere el enunciado de arriba. Bueno, de lo anterior entonces podemos decir que nuestra moda es que no ha habido discriminación, felizmente. Aunque la realidad siempre es que hay, pero nuevamente repito la palabra felizmente en poca proporción. Ahora vamos con un resumen de toda la actividad que hemos hecho. Vamos a presentarlo como debe ser, en manera sencilla. Primero recordemos nuestras tablas, ¿no? La primera tabla que vemos corresponde a la variable discriminación. Ahí vemos las cantidades, vemos los porcentajes, ¿ok? Luego tenemos la tabla de la variable forma de discriminación, rasgos faciales geofísicos, discapacidad, color de piel y todo lo demás. Y por último, nuestra tabla con la variable ámbito de discriminación, donde fue o donde se sintió discriminado, la escuela, espacios públicos, lugares, ¿ok? Y vamos a nuestro gráfico y a las conclusiones establecidas. Estudios sobre la discriminación de una muestra de 30 personas, el 33% ha sido discriminado o se ha sentido discriminado. Vemos ahí nuestros gráficos, los motivos de discriminación y los ámbitos de discriminación, cada uno con sus sectores correspondientes y los porcentajes establecidos. De esta manera, entonces, sencilla y práctica, puedo analizar y sacar conclusiones de mi estudio. Bien, jóvenes, entonces de esta manera hemos concluido este capítulo que, como les había dicho al comienzo, es un problema que lo afrontamos en todos los niveles, en todos los lugares, en mayor o menor grado, y que estamos destinados a desterrarlo porque todos somos iguales. Como siempre, jóvenes, agradecerles su presencia y las ganas de estudiar. No antes pedirle que me apoyen con sus likes y sus suscripciones a mi canal. Y recuerden siempre que primero es mi salud. Cuídense bastante y nos vemos hasta la próxima semana. Un abrazo.